cómo se puede resolver la problemática actual. Y yo creo que como dar también un background de lo que está pasando aquí, eh, todo esto realmente el tener este Open Mic salió porque pues hemos estado haciendo esta investigación, los tres que estamos aquí, y hemos visto pues justamente, hemos cuantificado la problemática, ¿no? Y al mismo tiempo pues evaluando soluciones, ¿no? Ahora, de los pocos placeres que luego a uno le quedan como profesor es torturar a los estudiantes, ¿no? Y la parte de torturarlos es en este caso es mencionarle, a mí, yo, Astrid, tú eres la que has estado pues ahí haciendo todos los cálculos, la que has visto las diferentes estrategias. Si alguien ha visto todo eso, pues ha sido tú, ¿no? Ahí quizá es, pues, cómo hacerle para resolver esta problemática. Pues es la pregunta del millón, ¿no? Y no hay una sola solución, obviamente, para esto. Creo que la conclusión más importante de toda mi tesis fue que la combinación, la unión hace la fuerza, ¿no? No podemos apostar todo por una sola estrategia, ni para un solo sector, sino que involucran a todos y diversificar las estrategias, ¿no? No apostar por una sola. Entonces, bueno, en el caso de Mexicali, que es el Valle de Mexicali, es pues el usuario del río Colorado. Y pues creo que lo más conveniente, bueno, una posibilidad es optar por reducir la demanda, reducir las superficies de riego, ya sea por descanso de tierras o por ir cambiando poco a poco. No digo que ya quítenme la alfalfa y, o sea, no, pero poco a poco ir reduciendo algunas hectáreas de forrajes por cultivos menos demandantes de agua y de mayor rendimiento económico también, ¿no? Esa es una, pero también está la posibilidad de no hacer nada, ¿no? Si no hacemos nada, pues, ¿qué va a pasar? Todo va para mal si partimos de continuar las cosas como las estamos haciendo, de seguir dependiendo de acuíferos sobreexplotados. Y nada, que todos, bueno, en el caso de Mexicali, todos estos cambios tienen que, para los agricultores, se tienen que estar tomados de la mano, ¿no? O sea, no nos podemos dejar solos y de hecho el manejo de los recursos del río Colorado en México, o sea, ha sido criticado por la falta de integración de los principales usuarios, de los agricultores, perdón, y también de las tribus, de la cuenca baja, como los cucapas, ¿no? Y ahí, o sea, bueno, es como que en Mexicali, ¿no? Leopoldo, tú también ahí llevas años viendo esto de las soluciones, ¿no? En la parte de las ciudades, de la costa, ¿y qué nos podrías decir cómo resolverlo? Sí, definitivamente, bueno, Mexicali, como lo que menciona Astrid, ¿no? Esas serían algunas medidas, pero también hay una que se pudiera aplicar en Mexicali y en otras partes también, Tijuana y en Ensenada, las ciudades principales de la zona, es el reuso de las aguas residuales, ¿no? Las aguas residuales se pueden sustituir a las aguas de primer uso, las aguas que se extraen de los acuíferos precisamente para irrigar, porque las aguas residuales, y estoy hablando tratadas, o sea, no crudas, sino debidamente tratadas, tienen nutrientes, tienen materia orgánica, no, si están desinfectadas no implican un riesgo a la salud, y esas se pueden utilizar para irrigar pues una gran cantidad de hectáreas, sustituyendo el uso de las aguas del subsuelo, ¿no? Las aguas de los acuíferos. Entonces, yo creo que definitivamente sería una gran manera de poder optimizar los recursos. También las aguas residuales tratadas se pueden utilizar para recargar acuíferos. Ya se está haciendo ahí en San Luis Río Colorado, a un ladito de Mexicali, ¿no? En donde es el único lugar en México en donde existe la infraestructura, a propósito se hizo, ¿no? Para poder infiltrar
el acuífero precisamente de Mexicali, ¿no? Que está en la frontera ahí con Sonora. Y se hace de manera eficiente, entonces podemos también aprender de ahí. Existe normatividad mexicana para poder aprovechar el agua residual. En Mexicali, Tijuana no, porque no tiene zonas agrícolas cercanas, pero en Ensenada sí. Existen los valles de Maniadero, el Valle de Guadalupe también, pero hacerlo de manera responsable. O sea, lo que hay que hacer es tomar decisiones con una visión a mediano o largo plazo y basándonos, me gustaría pensar, ¿no?, en datos científicos, en estudios, en tecnología, en datos técnicos sólidos, ¿no? Y que las decisiones precisamente se basen en eso y no en puntadas políticas, y ya me voy a ver muy, muy apasionado, ¿no?, en el asunto, pero y no por decisiones políticas atrabancadas que vengan desde arriba, ¿no? Como lamentablemente ha pasado. Entonces yo creo que tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Realmente, porque la razón por la cual las cosas no se llevan a cabo, ¿no? No se llega a resolver los problemas de administración del agua en el país y particularmente en Baja California, es porque precisamente no estamos dándole lugar a los datos, a las evidencias científicas y técnicas, y más bien estamos haciéndolo o se están tomando las decisiones por grupos de poder y políticos fuertes. Sí, Entonces, tenemos que cambiar eso. Y ahí recapitulando o sea, reducción en la demanda y hay estrategias. Hablábamos de optimización, aquí reuso de agua y lo que hablas tú de reuso de agua, o sea, no es nada nuevo, ¿no? O sea, nomás del otro lado de la cerca, pues acá se está inyectando agua. Si alguno de ustedes viene a Estados Unidos y se come una fresa, o sea, el 60% de probabilidades de que la fresa que se coman fue regada con agua que viene de una planta de tratamiento. O sea, son múltiples, ¿no? Y sin irnos tan lejos, simplemente aumentar la eficiencia en la red urbana hace mucha diferencia. Y bueno, parte de mis resultados fue justo eso en Tijuana, ¿no? Que es de todos es el que tiene menor dotación. Un aumento del 10% hace maravillas. O sea, la verdad es que no, antes de pensar en desaladoras y auméntale, échale. Y eso es bueno lo que, o sea, Leopoldo, tú has venido hablando de que pues nos quieren vender la alternativa más cara, ¿no? O sea, si nos arrancamos por la desalinizadora, es como, oye, mira, quieres comprar un carro, pero te voy a vender el de ultra lujo, que tiene todas las cosas, pero quizá no lo necesita, ¿no? Un Tesla y lo que uno requiere es un bochito. Y caray, me han dicho. Y ahí yo veo esa de, bueno, la otra es el cambio climático, ¿no? Algo que no sé si se comunique esto, pero la necesidad que tenemos ahorita, o sea, imagínense que estamos en la puerta de entrar a un estado distinto. O sea, ya lo que habíamos visto que el cambio climático en el futuro lo estamos viviendo. Que las reducciones en el futuro ya las estamos viviendo. Que la sobreexplotación y la desalinización, ya la salinización de los cultivos ya lo estamos viviendo. Ahí, Astrid, tú, si pudieras decirnos, por ejemplo, tus resultados, ¿cómo ves conforme van incrementando las reducciones que se ve o qué es lo que nos dice el cambio climático de las reducciones? Hay una tendencia muy clarita, ¿no? Vas aumentando los diferentes niveles de reducciones y de esa misma forma está disminuyendo la confiabilidad que tenemos por los recursos, ¿no? Es una disminución lineal, tanto para condiciones de sobreexplotación o para no sobreexplotación. Y ahora esa línea puede seguir aumentando, ¿no? Esos niveles de reducción irán aumentando y de misma forma lo hará también esa confiabilidad que tenemos nosotros por los recursos del río Colorado. Y la predicción de los niveles de Lake Mead con respecto al cambio climático, ¿cómo se ven?
sea, siempre va para abajo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención eso de cuando las condiciones mejoren en las elevaciones. No digo que no, que sea imposible que pase, pero las probabilidades son que va para abajo y va para abajo, ¿no? Entonces. Y es que va para abajo porque pues todos están sacando el agua, ¿no? Y, o sea, ya estamos en el nivel, órale, todos sacando el agua. Y no es que, o sea, aunque haya 1 año o 2 años de buena lluvia, todos sacando el agua, pues va a ser ahí un pequeño topecito, ¿no? Ahí le va a subir un poco, pero no es para tanto, ¿no? Yo también ahí, por ejemplo, veo algo que el trabajo que tú has venido haciendo, Leopoldo, ya de hace muchos años relacionado a lo que estábamos hablando, ¿no? De el reuso del agua, ¿no? Y la recarga de acuíferos. O sea, el reuso se está haciendo aquí en California, la recarga, ¿no? O sea, esto no es nada descabellado, no es nada que esté pasando en otros lugares. Eh, no sé, ahí ¿qué nos faltaría como para hacerlo, como para implementarlo? Es lo que te digo, para todo este tipo de medidas hacen falta estudios. Y no es que estemos nosotros los científicos empeñados en simplemente págame, ¿no? Para que hagan mis estudios. Estos estudios tienen una finalidad, que es precisamente el poder establecer las bases para saber si va a causar algún daño, cómo mitigar ese daño, cómo prevenirlo, ¿no? Y no causar un desastre peor de lo que teníamos. Como por ejemplo en la idea de mandar las aguas residuales de Tijuana al Valle de Guadalupe, que se maneja, ¿no? Desde hace varios años, es algo cíclico, que empieza a hacer ruido, luego nos presentamos en foros y les decimos que esa es una pésima idea porque implica un gran riesgo y pudieran acabar con la gallina de los huevos de oro, ¿no? En Guadalupe. Entonces, ok, vamos a rehusar, pero vamos a hacerlo de manera responsable, ¿no? Como te digo, con los estudios, con las evidencias y con un volumen de agua manejable. Pero si de pronto dicen, vamos a mandarles 1000 litros por segundo allá a Guadalupe, cuando Guadalupe ni siquiera tiene la capacidad de poder utilizar esos 1000 litros por segundo, ¿no? Dices, oye, espérate, ¿no? O sea, es simplemente una puntada, como te digo, por grupos de intereses que andan por allá revoloteando, ¿no? Entonces, yo creo que como científicos, ¿verdad? Como académicos tenemos que seguir insistiendo en que las cosas se hagan de manera responsable. Como tú dices, esto en la recarga de acuíferos, la irrigación de productos agrícolas comestibles, tiene años haciéndose en California y no fueron puntadas. Hicieron los estudios, hicieron la normatividad para proteger a la salud pública y a la salud del medio ambiente. Lo mismo lo tenemos que hacer nosotros. Ya no tenemos que hacer los estudios para saber qué niveles tenemos que cumplir, porque ya lo hicieron allá. Pero sí tenemos que ver cómo impactaría esas medidas en territorio mexicano. Y no son estudios de mucho tiempo, es una cuestión de 1 año, 2 años, pero como te digo, el plan tiene que hacerse a mediano o largo plazo. Si lo que queremos son soluciones inmediatas, pues entonces... Pues, Y ahí también me parece que es como dices, no es inmediatas porque bueno, es de acuerdo, o sea, igual al ciclo electoral o al ciclo político, ¿no? a los tiempos políticos. Sí. Algo que Astrid también hemos estado discutiendo es la parte de la 323, ¿no? O sea, estas estrategias que nosotros ahorita estamos diciendo también no son tan descabelladas, pero, o sea, también la autoridad las ha pensado y ha pensado estas y otras más, ¿no? Sí, no, o sea, no estamos proponiendo sacar agua de Marte, ¿no? O sea, nada que no se haya propuesto antes, pero de eso a la ejecución es el tema. Exactamente. Sí, y ahí también lo que te digo, ¿no? Que a veces empezar con las opciones un poco más caras, ¿no? Algo a mí que específico ahí en la 323 me causa demasiado preocupación. Es que se incluyan en algunas, o como algunas estrategias desaladoras en la parte del Golfo de California, donde, bueno, ¿no? Aquí
pues la idea es seguir produciendo más agua, ¿no? El problema no es la cantidad de uso, sino dónde conseguir más para seguir creciendo, ¿no? Y la verdad es que ya, o sea, yo volteo el acuífero sobreexplotado, el río Colorado en el desierto y ya con todos tomando agua, ¿no? O sea, yo ya no le veo de dónde, ¿no? Y otras alternativas como el reuso que pueden funcionar, ¿no? El cambio de cultivos, ¿no? Irrigación de déficit, ¿no? Eficiencia en o sea, hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Antes sí, y aquí para mí es como, esto fue una llamada, ¿no? Es como una llamada a, esto va empezando, muchachos. O sea, lo que estamos aquí viviendo es que esto está empezando, ¿no? Y nada, pues hay que ver cómo solucionarlo. Trabajar juntos.